Bueno, entonces vamos a iniciar nuestra serie con nuestra serie de Pedro Páramo. Nos va a llevar mucho tiempo. El problema es para ustedes que algunos vayan a fallar. Yo no me voy a morir, acuérdense, yo no me voy a morir. ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo yo no me voy a morir? A usted nunca le voy a preguntar porque, bueno, todos lo saben. No me voy a morir, entonces vamos a terminar la novela y nos va a llevar mucho tiempo. Por favor, vitaminas, jalea real, ustedes, porque nos va a llevar tiempo. Miren, les voy a decir un antecedente de Pedro Páramo. Yo ayudé muy tangencialmente a hacer el guión de Pedro Páramo, de John Gavin. Pésima película. Y medio entendí, y medio entendieron Fuentes y no sé quién más era el encargado. Estaba García Márquez, pero él no lo vi físicamente ahí. Era muy difícil. Carlos Velo, el director, y Barbachano, el productor, tratar de entender algo muy difícil como es esta novela. Pero después estuve estudiándola, después de que hicieron su tarugada de película. Yo estaba haciendo el guión del Gallo de Oro. Se supone que Rulfo y yo íbamos a trabajar en el Gallo de Oro. Él llegó y me dio una cuartilla, y por un solo lado, una cuartilla. Empezamos a trabajar como el tanto de media hora, y dijo, ya es hora de comer, nos vemos al rato. Nunca volvió a aparecerse para trabajar, no fue a comer porque yo creo que andaba inapetente. Bueno, entonces yo estuve muy cerca del Gallo de Oro, de Pedro Páramo, porque yo estaba haciendo el Gallo de Oro. Entonces vi lo difícil que era tratar de desentrañar el intríngulis de esta novela, pero ya más o menos le entiendo. Y como ustedes no se van a fijar mucho en la estructura, la voy a decir muy someramente, porque hay que ver la anulación del tiempo, hay que ver muchos factores, pero para entendernos el principio de todo. Es una novela yo creo que la más grande que se ha escrito, junto con 100 años de soledad, y las dos están emparentadas con el realismo mágico que dijo un kazaj en Alemania. Él lo inventó. Claro que ha habido desde Las Mil y Una Noches y demás, pero digo, en la época reciente, el realismo mágico que Carpentier, en el prólogo de El reino de este mundo, o los reinos, el reino de este mundo, lo bautizó como lo real maravilloso. Allí, esa novela trata de Haití, el primer país que tuvo su independencia, y allí concurren realmente, no en la ficción, elementos mágicos, como un héroe grande en Haití que logró la independencia, se llamaba Macandal, le faltaba un brazo, Macandal, pero lo sacrificaron los franceses que habían invadido la isla, y allí empezó el realismo mágico, lo real maravilloso, porque en una especie de animismo, todos los insurgentes veían a Macandal en un ave que estaba allí, que estaba apiando, decían, ahí está y nos manda más adelante, y en toda clase de elementos veían a Macandal jaleándolos para irse contra el dictador, que era una copia de Versalles en la forma más caricaturesca. Pero en fin, allí nació lo real maravilloso. Aquí
el tema, digo el lema, lo real maravilloso, lo que es el realismo mágico, en donde hay un submundo que vive, que actúa, que habla, un submundo en donde no sería posible si no hubiera este elemento mágico. Y hagan de cuenta que Comala, que es la sede de la novela, Comala es un infierno, no, un purgatorio, no, es una, lo voy a decir a la manera del pueblo, un camposanto en donde no hay vida, todo es muerte, y una muerte que se expresa, en donde se expresan los antiguos habitantes de un pasado que al estar ellos hablando se vuelve presente, y allí se anula el tiempo. Para el fabulador, para el novelista, esto es muy importante. Entonces, unas voces, todas ellas, en donde manifiestan sus pasiones, su amor. No hay dictador, no hay cacique más aborrecible que Pedro Páramo, pero pocas veces he visto yo un amador más soberbio, más sublime que Pedro Páramo. Allí, junto a Susana San Juan, la cual está agonizando y está diciendo desvaríos por su marido, amante, no se aclara aquí, que se llama Florencio. Entonces, todas las voces casi siempre son pecaminosas, todas las voces hablan de rupturas, de sufrimiento, de suicidios, de pasiones mostrencas, hablan de cruda moral, hablan de tanto mal que hicieron o que padecieron, casi siempre teniendo la influencia nefasta de Pedro Páramo y de su hijo Miguel Páramo, su hijo reconocido, porque tiene muchísimos hijos mostrencos, que se dice por allá, bastardos, que ya ese término ya no es admitido por ninguna ley, por la ley mexicana. Ya no hay bastardos, ya no hay mostrencos, todos iguales. Pero entonces así se conocían. Entonces las mujeres, sus pasiones, sus represiones, todo es un hervidero de voces, de ánimas en pena, realmente en pena todas ellas. Allí llega un humano y se encuentra con una Comala donde solo hay 3 personas y un sordero. Hay 2 hermanos y la madre de uno de ellos, que nunca habla, nada más se aparece fugitivamente dejando o llevándose unas sábanas, algo totalmente doméstico, porque ocurre dentro de la casa. De allí en adelante vamos a ver el fin que tuvo Juan Preciado. Entonces, Juan Preciado, un ser vivo, llega a Comala y encuentra nada más a una mujer y a su hermano, y ve una sombra que es la madre de ella o de él, eso ya no me acuerdo. El resto es pura fantasmagoría, pero de una pena, una angustia, una desesperación, porque parecería por sus voces que ninguno de ellos alcanzó la gracia de Dios, ni siquiera el cura, nadie de ellos. Allí es donde llega Juan Preciado, lo lleva un arriero que se llama Abundio. Ahora, estoy siempre yo con el mito, porque a base del mito, el mito nos hace objetivo todo lo surreal, todo lo que se dice el inconsciente, y como les digo, otros dicen no es el inconsciente, es lo inconsciente. Para entender nuestro inconsciente tenemos que caer en el mito, no hay otra manera. Y por lo mismo, pues Freud y Fromm y todos ellos, Jung, utilizan el mito como vía de entenderse y que entendamos esos
lobos negros, esas mariposas oscuras que tenemos en ese inconsciente. Ahora, antes de que hablemos del mito y de Juan Preciado, solo para entender más o menos cuál es la estructura de Pedro Páramo, que prácticamente todos ustedes habrán leído, a mí se me figura que hay 3 planos, 2 planos horizontales y uno vertical. El plano primero, horizontal, es muy corto, llega al infierno, llega al camposanto, llega al lugar de ánimas, llega al lugar de los lamentos, de las imprecaciones, de los odios que despertó Pedro Páramo en vida, llega a ese mundo totalmente enfermo de los lamentos, de los ayes, de los quejidos, de los murmullos, que es muy importante. La obra se iba a llamar Los Murmullos, que algunos llaman larvas del lenguaje, los murmullos. Todo eso, a ese lugar llega Juan Preciado. Es la primera línea. ¿Cuánto cabe en esa primera línea? Muy poco, realmente 2, 3 capitulitos y se termina. Ahora, un paréntesis. He visto muchos estudios sobre Pedro Páramo y casi todos dicen se inicia con un monólogo. No lo han entendido. No se inicia Pedro Páramo con un monólogo, que es un recurso facilón al que nunca recurrió Rulfo. Y yo, que fui no solo su amigo, su cuidador, su sirviente, entendí con medias palabras, pues no le gustaba referirse a esto, entendí que vine a Comala porque acá me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. No es un monólogo, se lo está diciendo él, ya muerto. Esto no es quemar la expectación, ya las conocemos. Ya muerto se lo dice a Dorotea, si no estoy equivocado, o a Damiana, creo que no, a Damiana Cisneros. Se lo dice, vine a Comala, y ella, como en la página 30, 40, ya lo veremos, le dice, ¿de veras quieres decir que a ti te mataron los...? Y ya y dice el motivo. Así que él, al iniciar la novela, está hablando muerto con una mujer muerta. Están dialogando como muertos y es lo único que pudiéramos decir que es pacífico, tranquilo, porque todos los demás, oye a este otro, están como ánimas en el purgatorio, para no decir en el infierno. Así que vine a Comala, no nos están diciendo para que entendamos. No, él ya está diciéndole a una muerta cómo murió él. Entonces, ese es el primer plano. El segundo, vamos a decir, es la realidad real, así se dice, de lo que fue la vida de Pedro Páramo desde su padre. De quienes han leído la novela, ¿quién recuerda el nombre del padre? No, que muy... Lucas, maestro. Exacto, ¿quién lo dijo? Don Lucas, exacto. Su padre era Lucas Páramo. Y aún le dijo a Fulgor Sedano, ahí te encargo ese escuincle que no vale nada, para nada, a ver qué puedes hacer tú con él. Y lo que resultó ser Pedro Páramo. Bueno, allí, desde el escuincle Pedro Páramo, luego la expresión del niño Pedro Páramo hablando a Susana San Juan, niña también, en aquel pueblo que por ti huele a miel recién derramada. Yo esto no lo leo hace muchos años, nomás lo recuerdo. Entonces, el niño Pedro Páramo, de allí en adelante, como regresa, se fue a algún lugar, regresa, empieza a llegarse todos los terrenos. La única condición para tomarlos es que sean ajenos.
todos, de tal manera que cuando habla de la media luna, que es el lugar donde se desarrollan estas cuestiones, quien dice cuánta tierra hay, dice hacia donde vea, todo es de Pedro Páramo, cosa que no, legalmente no lo es, que inclusive para casarse con Doloritas lo hizo para no pagarle todo lo que ya se debía y para quedarse con las tierras. Luego viene la revolución, y este hombre, de una manera que envidiaría el conde Sabina en la novela El Gato Pardo, él hace una maniobra de gatopardismo y entonces se libra de la revolución, de los perjuicios que vienen haciendo los revolucionarios. Hay muchas escenas, es la realidad histórica, lo que realmente ocurrió, y Pedro Páramo estaba vivo, y Miguel Páramo también, Eduviges Díada, Susana San Juan, La Cuarraca, Damiana Cisneros. Todo eso, digamos que es el cuerpo de una novela tradicional. Esos dos planos, pero luego pienso en un plano vertical, en donde a lo largo, en el transcurso de lo real, se incrustan detalles, trozos, voces, lamentos, y ahí es donde los muertos van diciendo su versión. Y de tal manera es poderoso ese elemento, que el presente de Comala es el pasado, porque allí se está viendo solo el puro pasado, anula el presente, y el pasado de Comala es el que está viviendo el día de hoy esa población. Allí se anula el tiempo, cuál es cuál, y en otro sentido, al ir incrustando estos pasajes, estas voces, estas vivencias de los muertos, al ir haciendo esto, va jugando con el tiempo, y ese es el gran mérito, que hasta los estudiantes de novela en varios países, entre ellos Alemania, estudian cómo, a base de varios planos superpuestos, va anulando el tiempo, de tal manera que en Comala el tiempo está detenido, y es lo peor que puede suceder en la ficción, porque en la vida real no puede ocurrir. Todo está congelado, todo es pasado y todo es presente, se anuló el tiempo. Ahí está la inmortalidad de la muerte y la inmortalidad de todo el universo, todo en ese tiempo congelado. Más o menos esto es la estructura de Pedro Páramo. Ahora, les repito, tenemos que ir al mito, porque toda la novela es un mito. Aquí todo es mítico, nada es real, y todo lo es porque el mito es tan real que está mostrándonos una especie de, ¿cómo se llama? A ver si lo digo bien, esos dibujos de Rothschild se llaman, dígalo, Rothschild, de nuestro inconsciente. De nuestro inconsciente son las manchas informes, deformes, disformes de nuestro inconsciente, y ve uno esas manchas, ese es mi inconsciente, eso es el inconsciente que llevo conmigo, ese es el mito, y aquí es puro mito. Empezamos con Juan Preciado, va a buscar, vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Allí, para empezar, está lo ambiguo, él no sabe quién es un tal Pedro Páramo. Es exactamente el mito de Telémaco, que va a ver a su padre. Le dice Atenea, diosa,
que tomó la forma de un rey que se llamaba Mentor, le dijo: ¿qué estás haciendo aquí? Los 300 diputados, no eran diputados, pretendientes están acabando tu hacienda, la de tu madre, y quieren casarse, uno de ellos con Penélope. ¿Qué haces aquí? Ve a buscar a tu padre que venga a poner remedio. Él se resistía hasta que pues no tiene más que ponerse a buscarlo. También tiene unas pequeñas aventuras, se entrevista con Menelao, el de Helena, no es de mayor interés. Regresan ambos, el padre y el hijo, y entre todos matan a los pretendientes. Pero Telémaco tiene estudios míticos de cómo uno necesita ir a su raíz, cómo busca la raíz. De otra manera no es nada, no es nadie, no tiene solidez la vida de esta persona. Pero yo pienso, lo he reflexionado, allí el mito no es tanto el de Telémaco, sino el mito del mexicano, y aquí me apoyo en Paz, el laberinto de la soledad, aunque mucho de ello ya está rebasado. El mexicano, estoy ahora citando a Paz, el mexicano, primero el indígena, luego el mestizo, quedó tan dolido, tan herido, primero por la invasión, luego la conquista, luego los 3 siglos de colonia, que el mestizo ya concretamente no quiere nada con su padre, que es Cortés, y que fue durísimo, fue horriblemente, un muy mal padre para él. Entonces, desvalido, ya sin sus dioses tutelares, ¿qué hace? Primero el indígena, luego el mestizo, se allega a su abuela, como decía, ¿cómo se llama? Huitzilopochtli, no abuela, a su abuela, Tonantzin, o Coatlicue, o hay otro nombre, otra advocación, Coatlicue, Tonantzin, se acerca a su madre Tonantzin. No es nada tonta la Iglesia Católica y dice: aquí está tu Tonantzin, no me acuerdo qué imagen le da, y allí está la madrecita de todos los mexicanos, no quiere nada con el padre. El padre violentó a su madre y se fue desobligado siempre. ¿Cuánta madre soltera no hay? ¿O cuánta madre abandonada no hay en este país? Y cuánta devoción no hay por... hablo mal de los santos y luego voy y pido perdón ya que estoy en el hablador que es uno, le dice un... Acuérdense que es más o menos rápido. Lo cuenta Alfonso Reyes, un chivo grandote, está viéndose en el estanque. ¡Qué majestuosos son! Vean nomás qué barba magnífica, qué cuernos preciosos. De veras que esta es personalidad. Yo soy el que debía ser el rey de la selva y no el tal león. Y él en eso le ruge: ¿qué? No hagas caso, ya ves cómo es uno de cada. ¿Qué caso le haces a los que? Así yo llego allá y le digo: no me hagas caso. Bueno, pero entonces sí me entendió. Ahí está Tonantzin, ahí está la Virgen de Guadalupe, nuestra madre. El padre del mexicano no existe. El padre violó a la madre y luego se fue. Y les dije ayer, por eso mismo Paz nos dice a todos que somos... ¿Quién puede contestar? Hijos de la violada. Hijos de la violada. No más que no lo dice así, Paz. Y por eso uno odia parecerse a la mujer. Yo no soy ningún rajón o ningún rajador. Bueno, pero es ya otra cuestión. Entonces yo digo, no iba
en el mito, detrás de su padre, porque estaba ahijado a las faldillas de la mamá, que era muy buena con él, protectora más que sobreprotectora. Entonces, ¿qué va a hacer con Odiseo, que lleva 20 años de ausencia? 10 que duró el sitio y 10 que anda el pobrecito. Dicen los psicoanalistas, esto inconscientemente no llegaba a Ítaca, porque allí estaba su esposa Penélope, ya de cierta edad, y el pobre sufriendo con Circe maravillosa, y luego con después Nausicaa, pero no creo que le llegó a Nausicaa a emparentar, con Calipso, preciosa ninfa, y el pobre unos años con uno, hijos con una, hijos con otra. Qué triste, quiero regresar a Italia. Mañoso que era Odiseo, como hijo, todos, hasta Tiresias dice, hijo de Laertes. Pero estudiando bien el mito, es hijo de Sísifo. Por eso es tan ingenioso. Sísifo era el ingenio por excelencia. Ató a la muerte, o sea, Tánatos lo ató. En fin, para mí ese es el verdadero mito de ir a su padre, un tal Pedro Páramo. En cambio, Doloritas era su madre a la que obedece. Allí veo el mito del mexicano desde la perspectiva de paz. Pero más que ese mito, para mí, el mito enterito de Telémaco, si va a buscar a su padre, parece, aunque no es igual de amoroso, a Eneas. Eneas hace una porquería machista con Dido, la mujer, porque Venus, ¿cómo se llama? Venus Afrodita, le dice, tienes que ir a fundar una ciudad. Así que deja a esa mujer. Esa mujer le dolió tanto que se suicidó. Y él, el muy tal, quiere tanto a su padre Anquises que le pide a la Sibila que lo ayude. Ella le dice, busca una rama de oro, rama dorada. Si lo encuentras, con eso bajas al inframundo. Bajó nomás a ver a su padre Anquises. Me gusta porque yo quiero mucho a mi padre. Bajó a eso. Entonces yo digo, allí también es el mito. Telémaco detrás de su padre Anquises, aunque no tiene el amor de Eneas. Otro que baja al inframundo es Odiseo, con la necesidad de hablar con Tiresias, mago ya muerto, claro, sobre cómo regresar. Tiresias le dice, no te hagas así. Bueno, pues regresa. Otros mitos dicen que la castísima Penélope, que lo está esperando, mitólogos dicen, ya había yacido con los 300, y creo que ya iba en la segunda vuelta. Sí, pero eso es cierto. Digo, que algunos dicen, no, pues, miren, el chiste es estudiar el mito. Helena, por la cual se supone, fue cosa de comercio y demás, pero Helena, por la que hubo la guerra de Troya, había tenido sus primeros que veres con Teseo, jovencita ella, pero ella seguía siendo virgen. Allá entenderán el resto. Libro que leí del Fondo de Cultura Económica de un francés, respetabilísimo el autor, que afirma, ya había sido la situación, nomás que de una manera que ella seguía siendo niña y virgen. Bueno, esas son cosas que... Entonces, Cristo bajó a los infiernos, Dante bajó a los 9 círculos del infierno. Es algo, es el mito. Bajó Juan Preciado a Comala, bajó, y lo condujo el barquero que ayudaba a las almas a pasar al otro lado, al inframundo, por el lago Estigia. Tenían allí el can Cerbero, que ahora se dice can Cerbero, el perro Cerbero, el can Cerbero. Entonces el
Caronte, que es el que pasaba en su barca, las almas, los espíritus y a uno que otro vivo como Eneas. Aquí es Abundio el arriero que baja, que lleva a Juan Preciado. Es Caronte y hay un mar, un arroyo, hay un lugar lleno de polvo que parecería ser el lago Estigia. Entonces es puro mito y vamos a ver la primera parte sabiendo, como les digo, que sería muy fácil que nos dijera Juan Preciado para enterarnos. Fíjense que vine a Comala. No, Rulfo era un genio en este sentido. Ya le está contando a una difunta cómo fue difunto él. Fíjense ustedes en el clima, la atmósfera, el ritmo del estilo, el ritmo de la narración. Qué maravillita cómo lo hizo este hombre. Me decía a mí un crítico, no voy a decir su nombre, 7 meses le llevó nada más y fue mientras cicatrizaba porque le pusieron dientes nuevos. Bueno, sea como sea, miren lo que logró Pedro Páramo, Rulfo en Pedro Páramo. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerle todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura de que le dará mucho gusto conocerte. Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría. Y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo aún después de que a mis manos le costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Todavía antes me había dicho, fíjense el tiempo, todavía antes me había dicho, no vayas a pedirle nada, exígele lo nuestro, lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio. El olvido en que nos tuvo mi hijo, cóbraselo caro. Así lo haré, madre. Pero no pensé cumplir mi promesa, hasta que ahora pronto comencé a llenarme de sueños y a darle vuelo a las ilusiones, y de este modo se me fue formando un mundo alrededor de la esperanza que era aquel señor llamado Pedro Páramo, el marido de mi madre. Por eso vine a Comala. Una aclaración, otros que tampoco son muy duchos, son ligeros en sus apreciaciones, dicen, es un lenguaje muy campirano, muy de pueblo. No es cierto, está reelaboradísimo, nada más que da idea de que es muy fácil. Es otra de las virtudes de este escrito. Por ejemplo, se me fue formando un mundo alrededor de la esperanza que era aquel hombre. No es para nada un lenguaje fácil, ni doméstico, ni aldeano, ni mucho menos, es reelaborado. Otro capitulito. Era ese tiempo de la canícula, cuando el aire de agosto sopla caliente, envenenado por el olor podrido de las saponarias, cómo va siendo el clima, la atmósfera. El camino subía y bajaba, comillas, sube o baja según se va o se viene. Para el que va, sube. Para el que viene, baja. Esto ya lo dijo alguien. ¿Cómo dice usted que se llama el pueblo que se ve allá abajo? Pregunta Juan. Comala, señor. ¿Está seguro de que ya es Comala? Seguro, señor. ¿Y por qué se ve esto tan triste? Son los tiempos, señor. Yo imaginaba ver aquello a través de los recuerdos de mi madre, de su nostalgia, entre retazos de suspiros.
Siempre vivió ella suspirando por Comala, por el retorno, pero jamás volvió. Ahora yo vengo en su lugar. Traigo los ojos con que ella miró estas cosas porque me dio sus ojos para ver. Y luego, hay allí, pasando el puerto de los Colimotes, la vista muy hermosa de una llanura verde, algo amarilla por el maíz maduro. Desde ese lugar se ve Comala, blanqueando la tierra, iluminándola durante la noche. Y su voz era secreta, casi apagada, como si hablara consigo mismo. Mi madre. ¿Y a qué va usted a Comala si se puede saber? Oí que me preguntaban. Voy a ver a mi padre, contesté. Ah, dijo él. Y volvimos al silencio. Caminábamos cuesta abajo oyendo el trote rebotado de los burros, los ojos reventados por el sopor del sueño en la canícula de agosto. Bonita fiesta se le va a armar, volví a oír la voz del que iba ahí a mi lado. Se pondrá contento de ver a alguien después de tantos años que nadie viene por aquí. Luego añadió, sea usted quien sea, se alegrará de verlo. En la reverberación del sol, la llanura parecía una laguna transparente. Aquí tienen el lago Estigia. En la reverberación del sol, la llanura parecía una laguna transparente, deshecha en vapores por donde se traslucía un horizonte gris. Y más allá, una línea de montañas. Y todavía más allá, la más remota lejanía. ¿Y qué trazas tiene su padre, si se puede saber? No lo conozco, le dije. Solo sé que se llama Pedro Páramo. Ah, vaya. Así me dijeron que se llamaba. Oí otra vez el del arriero. Me había topado con él en los encuentros, donde se cruzaban varios caminos. Me estuve allí esperando hasta que al fin apareció este hombre. ¿A dónde va usted?, le pregunté. Voy para abajo, señor. ¿Conoce usted un lugar llamado Comala? Para allá mismo voy. Y lo seguí. Fui tras él tratando de emparejarme a su paso hasta que pareció darse cuenta de que lo seguía y disminuyó la prisa de su carrera. Después los dos íbamos tan pegados que casi nos tocábamos los hombros. Yo también soy hijo de Pedro Páramo, me dijo. Una bandada de cuervos pasó cruzando el cielo vacío haciendo cuar, cuar, cuar. Después de trastumbar los cerros, bajamos cada vez más. Habíamos dejado el aire caliente allá arriba y nos íbamos hundiendo en el puro calor sin aire. Todo parecía estar como en espera de algo. Hace calor aquí, dije. Sí, y esto no es nada, me contestó el otro. Cálmese. Ya lo sentirá más fuerte cuando lleguemos a Comala. Aquello está sobre las brasas de la tierra, en la mera boca del infierno. Con decirle que muchos de los que allí se mueren, al llegar al infierno regresan por su cobija. ¿Conoce usted a Pedro Páramo?, le pregunté. Me atreví a hacerlo porque vi en sus ojos una gota de confianza. ¿Quién es?, volví a preguntar. Un rencor vivo, me contestó él, y dio un pajuelazo contra los burros sin necesidad, ya que los burros iban mucho más adelante de nosotros, encarrerados por la bajada. Sentí el retrato de mi madre guardado en la bolsa de la camisa, calentándome el corazón como si ella también sudara. Era un retrato viejo, carcomido en los bordes, pero fue el único que conocí de ella. Me lo había encontrado en el armario de la cocina, dentro de una cazuela llena de hierbas, hojas de toronjil, flores de Castilla, ramas de ruda. Desde entonces lo guardé. Era el único. Mi madre siempre fue enemiga de retratarse. Decía que los retratos eran cosa de brujería. Y así parece ser, porque el suyo estaba lleno de agujeros como de aguja.
y en dirección del corazón tenía uno muy grande, donde bien podía caber el dedo del corazón. Es el mismo que traigo aquí, pensando que podría dar buen resultado para que mi padre me reconociera. Mire usted, me dice el arriero deteniéndose, ve aquella loma que parece vejiga de puerco, pues detrásito está la media luna. Ahora volteé para allá, ve la ceja de aquel cerro, véala. Y ahora volteé para este otro rumbo, ve la otra ceja que casi no se ve de lo lejos que está. Bueno, pues eso es la media luna, de punta a cabo, como quien dice, toda la tierra que se puede abarcar con la mirada, y es de él todo ese terrenal. El caso es que nuestras madres nos malparieron en un petate, aunque éramos hijos de Pedro Páramo. Y lo más chistoso es que él nos llevó a bautizar. Con usted debe haber pasado lo mismo, ¿no? No me acuerdo. Váyase mucho al carajo. ¿Qué dice usted? Que ya estamos llegando, señor. Sí, ya lo veo. ¿Qué pasó aquí? Un correcamino, señor. Así les nombran a estos pájaros. No, yo pregunto por el pueblo que se ve tan solo como si estuviera abandonado. Parece que no lo habita nadie. No es que parezca, así es. Aquí no vive nadie. Y Pedro Páramo murió hace muchos años. Miren qué maestría para ir creando esta atmósfera de desolación, de cadaverina, de cosa echada a perder. En Comala, cuando lo vio, no hay nadie. Él dijo, yo también soy hijo de Pedro Páramo, él arriero, y lo deja en Comala, y ustedes ya conocerán el resto. Lo que viene después, un presente hecho de puro pasado, y un pobre infeliz que comienza a marearse entre murmullos, entre lamentaciones, entre gritos. Caramba, qué elocuentes de Eduviges Diada. Ay, vida, no me mereces. Ya saben ustedes cómo terminó Eduviges Diada. Aquí vamos a ver, hasta aquí comenzamos la llegada de Juan Preciado al infierno, la llegada al inframundo. De aquí en adelante se va a enfrentar a un presente que es puro pasado, que es el dominio de la muerte. No hay ser vivo, a excepción de dos y de una mujer. ¿Alguien recuerda nomás la pareja, aquella mujer y el joven, el hombre? Donis, señor. Donis. ¿Recuerdan? Bueno, el concepto de pecado, de culpa, de manchas, todo es negativo, todo es pudrición, todo es corrupción, todo es una vida yerta. No hay allí más que un pasado en donde el Comala olía a miel recién derramada. Ahora lo único que hay de señales de vida es unas lluvias que removieron los cadáveres en su tumba y que empiezan a hablar. La voz y los conceptos que expresa Susana San Juan son bellísimos, un canto a la vida, ella que ya está muerta. Y Pedro Páramo aparece en la realidad de la historia. Ya en la muerte nomás se habla de él. Van ustedes a oír a uno muerto que empieza a decir: si don Pedro no quería hacernos daño, que nos dejó ciegos a golpes, está bien, que nos dejó baldados, sí,
pero pues no sabíamos quién mató a su padre, don Lucas. Eso que parece y que en la imaginación de otro autor pues fuera algo menos dramático, aquí es algo desgarrador, porque no se queja, nos dejó así y así, pero no, él no quería hacernos daño. Un cadáver. Es una maravillosa sinfonía necrófila que tiene la altura del arte perfectamente definida y que es una maravilla, y que fuera de 100 años de soledad, pues no creo que... En otro sentido, y aquí las odiosas comparaciones son válidas, esto, 100 años de soledad y Los Pasos Perdidos. ¿Alguien ha leído Los Pasos Perdidos? Dos personas. No, si les digo que casi agarro puro virgencito en materia de cultura. No sé. No quise decir eso, pero lo dije. Ya después les pido perdón. Es una maravilla en donde allí ni siquiera parece que hay realismo mágico. Es una saga preciosa en donde por ahí en el fin del mundo hay un leproso que violentó a una joven, lo van a matar, y antes de morir, ya con sus labios carcomidos, dice congestión, tremendo. Pues sí, estas son muestras maravillosas de lo real maravilloso, lo de Carpentier, lo de García Márquez, y esto que confiesa García Márquez que para escribir lo suyo, esto y el coronel no tiene quien le escriba, se basó, se inspiró, se sintió motivado por Pedro Páramo. No es por eso que tuviera que hacer algo semejante, simplemente sintió que ese mundo valía, que ese mundo era válido, el inframundo, porque tiene novelas prácticamente desconocidas, García Márquez, como el de la bailarinita, como le llama él, La hojarasca. ¿Alguien ha leído La hojarasca? ¿Se acuerda de la bailarinita? Bueno, quiero decir que en La hojarasca todavía no entra a ese mundo mágico, sino que usa el realismo cotidiano. Yo encontré La hojarasca, primera edición, muy difícil de conseguir, primera edición, que con una dedicatoria a don Francisco Zendejas, con toda humildad, de esta obrita que a lo mejor no vale la pena. Firma García Márquez. La conseguí en una librería de viejos. Ese tal Francisco Zendejas la desechó, no le dio mayor importancia. Yo la tengo allí, y García Márquez tuvo una evolución que dice él a raíz de Pedro Páramo, pero miren qué belleza, ya comienza. Yo también soy hijo de Pedro Páramo, dice Abundio, y al rato, no es que no parezca, sino que nadie vive allí. Sorpresas, pero muy bien puestas donde debe ser, y comienza, es un hermoso gancho para seguir a ver qué ocurre con esa Comala desierta, como les digo, de un pasado, con un presente que es puro pasado, con lo cual se anula la vida. ¿Alguien recuerda cómo es Abundio, mientras baja, conduciendo, sin que se lo haya pedido Juan, conduciendo al Preciado? ¿Alguien recuerda cuál es la condición de Abundio? Abundio ya está muerto. También Abundio ya está muerto. Entonces, de aquí en adelante ya sigue esa sucesión de muertes que nadie sospecha que así estarían.
Les repito, solamente los dos hermanos, pareja, y la sombra fugitiva de la anciana es lo único que da vida a Comala, aparte de esas lluvias que removieron los cadáveres y que empiezan a hablar. Fuera de eso, todo es mortandad, todo es calcáreo, no se mueve allí nada. Y miren la atmósfera, si ahorita uno está empapado en sudor, mientras baja es un aire caliente, y dice el aguarde, abajo es puro calor sin aire. Y ya verán ustedes lo que sigue, lo que hace, o más bien, lo que ocurre con Juan Preciado. Vamos a ver el resto de la novela. Tiene muchos pasajes vivos, como el Pedro Páramo niño. Todo lo demás es caramba, pero eso es hermoso. ¿Qué les parece este par de poemas que encontré más o menos anexos a Pedro Páramo? En los ojos abiertos de los muertos, qué fulgor extraño, qué humedad ligera, tapiz de aire en la pupila inmóvil, velo de sombra, luz tierna. En los ojos de los amantes muertos, el amor vela. Los ojos son como una puerta infranqueable, codiciada, entreabierta. ¿Por qué la muerte prolonga a los amantes, los encierra en un mutismo como de tierra? ¿Qué es el misterio de esa luz que llora ¿qué es el misterio de esa luz que llora en el agua del ojo, en esa enferma superficie de vidrio que tiembla? Ángeles custodios les recogen la cabeza. Murieron en su mirada, murieron de sus propias venas. Los ojos parecen piedras dejadas en el rostro por una mano ciega. El misterio los lleva. ¡Qué magia, qué dulzura en el sarcófago de aire que los encierra! Y esto más, todas las voces sepultadas en el enorme panteón del aire que rodea la tierra revivirán de pronto para decir que el hombre solo es eso, un sonido extinguiéndose, una risa, un lamento, penetrando en su muerte como en su conocimiento. Esqueleto de una sombra, estructura de un vuelo, rastro de una piedra en el agua, deseo, solo deseo, sueño, solo sueño. Con los ojos cerrados miro lo que quiero y lo que quiero no existe. Miren las contradicciones, miro lo que quiero y lo que quiero no existe. Entonces está cercano a la muerte, bajo cuya advocación vamos a estar algún tiempo. Por eso les digo, cuiden su salud, robustezcanse, que esto va para largo. Y por lo pronto, para apuntalar a lo que les exhorto, vámonos a comer. Gracias.